Tema violencia, violencia de género, femicidio, lamentablemente es un tema siempre actual. Vamos a hablar ahora con la doctora Amelia del Sueldo Padilla, que es médica sexóloga, clínica, terapeuta sexual y vincular, presidenta de la Sociedad Argentina de Sexología y Educación Sexual, presidenta de la Sociedad Científica de Sexología del Colegio Médico de Tucumán y coordinadora del Comité de Prevención de la Violencia de Género de FASGO, que es la Federación Argentina de Sociedades de Ginecología y Obstetricia. En el comité tengo el gusto de estar también, así que es un placer saludarte, Amelia, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? Encantada de escucharte. Gracias por la invitación. Un placer compartir con ustedes este espacio. Bueno, a ver, Amelia, tema difícil, tema tremendo, terrible, pero si yo te digo que me hagas una visión amplia, ¿por qué tenemos tantos femicidios? ¿Qué pasa? Ay, mira, Marcelo, realmente es una situación muy preocupante. Está tan enraizada en nuestra sociedad, ¿no? Ujú. Y que bueno, que es un símbolo muy brutal de la desigualdad que existe, ¿no? Esto de que se tortura a las mujeres en sus propios hogares, donde el tema de hacerlas sentir las reinas de la casa, ¿no? Ajá, Las reinas del hogar, por un lado, y a la vez el nivel de violencia a esas reinas del hogar, ¿no? claro, Eh, claro. yo creo que esto en mucho tiene que ver con esta historia del amor romántico que de alguna manera viene enraizada en nuestra historia, Ajá. de que el amor duele, de que todo justifica el tema del amor, está Ujú. justificado el dolor, El está dolor. justificado el sufrimiento. ¿Y Son la muerte conceptos también, Amelia? exactamente, el morir por amor y de amor. Entonces, que vos sabes que esto está en canciones, Claro. en distintas letras, en las artes. Entonces, esto del amor romántico, visto de esa manera, ¿no es cierto? Es como la entrega total a la otra persona, Ajá. el hacer de esa otra persona lo único y fundamental de tu existencia, por ejemplo. Y el amor, que significa vivir experiencias tan intensas, pero tan intensas, de felicidad y de sufrimiento, Ajá. viéndolo al amor con esa intensidad tal que la dependencia de la otra persona y la adaptación a la otra persona postergando lo propio es lo que hace que soportemos y entreguemos más allá de nuestra vida, ¿no? Ajá. Pero Amelia, sí, hay como una especie de pacto, pero llegar a la muerte, ¿no? Sí. No pasa en todas, digamos. Muchas parejas deben tener problemas, todos conocemos, pero llegar a matar a su propia pareja, bueno, Así es. digamos que estamos hablando de una persona, en este caso el hombre, con una, no sé, una alteración, una psicopatía, algo especial, ¿no? De que llegue a eso. Es que es la máxima expresión el feminicidio, ¿no? Sí. Pero vos fíjate cómo estos varones sistemáticamente ejercen las violencias sobre sus parejas o sobre sus exparejas o con quien han tenido relación en algún momento. No es casual, No es casual. Marcelo, que sean parejas, exparejas o personas con las que hayan tenido Claro, relación. claro. Por eso relaciono lo del amor romántico, el cuerpo del otro se adueña de la voluntad del otro, de la ideación del otro, y entonces cuando esa otra persona, esa mujer, decide actuar de otra manera, salirse del canon preestablecido en la cabeza de ese varón, entonces merece un castigo. Sí, 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 evidentemente. Aparte, se da situaciones de dependencia de la mujer, dependencia económica, básicamente. Cuando la mujer no trabaja, tiene que criar a los chicos y el único que aporta es el hombre, ¿no? Es como que la mujer a veces tiene que soportarlo, ¿no? Ese tipo de cosas. Vos sabés que el tema de la dependencia económica siempre fue algo preponderante para que la mujer se quedara en la casa
cuidara de su familia y de sus hijos y soportara cualquier cosa. Y volvemos a decir acá, volvemos a soportar en nombre del amor, Claro. ¿sí? Aguantar en nombre del amor, llegar hasta lo increíble en nombre del amor. Esta cuestión económica. Ahora, ¿qué pasa cuando esa mujer no tiene dependencia económica y podría valerse por sus propios medios, Sí, pero sigue con el agresor, sigue con el violento? claro, claro. Entonces, la dependencia va más allá de lo económico, Marcelo. Ese es el problema, que Ajá. la dependencia va más allá de lo económico. Bien, bien, qué interesante, ¿no? A ver, y esa dependencia, a ver, esto es para tratarlo, supongo, pero ¿qué pasa con esa mujer? ¿Por qué no puede soltar esa dependencia? ¿Por qué no puede? Si estamos hablando de mujeres que a lo mejor económicamente podrían sostenerse, y sin embargo Sí. no la... ¿Es todo producto del amor, me decís, Amelia? O sea, de ese amor romántico, como damos en llamarle, ¿no es cierto? Sí, El amor que duele, que son estos conceptos tan entrelazados en la cultura amorosa de Occidente, ¿no? Lo mismo que las personas que sufren dentro de las parejas por celos en nombre del amor. No son celos en nombre del amor, es posesión, y de ajá, repente son expectativas del amor incumplidas. Entonces, en estos casos suceden las situaciones de violencia de género. claro, Yo por eso insisto en este modelo de amor romántico, que es el que sustenta la violencia contra las mujeres, claro. porque es una forma de normalizar, legitimar y aceptar que muchas mujeres sufran de violencia machista y queden involucradas en esto y no puedan salir. Y si vos me decís esto, ¿por qué no pueden salir y por qué no pueden Sí, cortar la dependencia? Y esto tiene raíces muy profundas en nuestra sociocultura, ajá, muy profundas. exacto. Y, y a mí sí me parece que no es menor el hecho de que no podamos tener una educación sexual integral desde nivel inicial y que no esté implementada y ejecutada en todas las áreas que deba ejecutarse y Ajá. llevarse a cabo, A, Marcelo. a ver, Amelia, yo por eso estaba pensando, porque es muy difícil combatirlo, todo esto que estamos hablando, de esta dependencia, de que el hombre es el macho, el que quiere dominar. ¿Cómo hacemos, Sí, no? Entonces, porque, a ver, la prevención, pero lo que está instalado, ¿no? ¿Cómo lo sí. movemos? ¿Cómo hacemos para tratarlo, para evitar, para resolverlo? ¿Qué caminos tenemos? Mira, el principal camino que tiene que ver con un estado presente, tiene que ver con la educación, como Educación. con todas las cosas, Marcelo, tiene que ver con la educación. Entonces, si uno quiere trabajar la prevención de violencias basadas en género, sí o sí tiene que trabajar con la educación. Ajá, Y uno de esos grandes ausentes en nuestra sociedad es la educación sexual integral, ajá. que de repente hay movimientos que han estado en contra de la educación sexual integral porque no conocen de qué se trata, porque no se han interiorizado de qué es lo que dice la letra de la ley, Claro. de que tal vez no hayan conocido el material que estaba para trabajar, que los contenidos son adecuados según las diferentes edades. Entonces, de pronto empezar desde nivel inicial, desde jardín de infantes, por Exacto. Claro, ejemplo, claro, claro. hablando de género, hablando de cuestiones que tengan que ver con estos distintos modelos que pueden tener distintas profesiones, distintas funciones, que puede haber un papá que se haga cargo de la crianza de los Ajá. hijos y de las hijas, que sea un papá amoroso, que sea un papá tierno, y Sí, que tengan juguetes acordes en el jardín, que los varones puedan jugar con muñecas y que no sean tildados de afeminados porque claro. Y jueguen con sí, sí, muñecas, que sí. jueguen en las casitas de las muñecas, que puedan
jugar a cualquier juego más allá del sexo. Claro. Hoy por hoy, Marcelo, todavía cuando es el Día del Niño, si vos pasás por las jugueterías, vas a ver vidrieras celestes y vidrieras rosas. Hoy por hoy todavía los juguetes que tienen que ver con el movimiento, con la agresividad, con la destreza, son los juguetes que están sindicados a los varones, ¿sí? Ajá, Y sí. todavía hoy los juguetes que están en la vidriera de las nenas de color rosa tienen que ver con ollitas, con juegos que es el estar quieta, el bebote, la ropa para el bebote o el maquillaje. Claro. Entonces, todavía hoy seguimos perpetrando estos modelos que tanto daño nos hacen. Ahora, Entonces, estos modelos, pero el desde fenómeno del sí. feminicidio, no sé, creo que no es tan histórico, es más reciente, ¿no? Yo te puedo hablar de hace 40, 50 años tal vez, pero no, o por lo menos no se hablaba tanto en otras Es épocas. que, es que, ¿sabes qué pasa, Marcelo? Antes se hablaba de crímenes en emoción violenta. Ajá, Esa es la diferencia. Antes se los llamaba que había tenido un acto de emoción violenta y como había estado en esa situación de tanto desborde y como no había posibilidades de que se domine en su impulso, la mataba. Entonces, hay una película francesa ya de hace muchos años, que era La maté porque era mía. En definitiva, pasa eso, Marcelo. entiendo. Sienten que A la ver, mujer es una pertenencia más. Entonces, el auto es una pertenencia, la casa es una pertenencia, la oficina es una pertenencia, la mujer es una pertenencia. sí. Eh, Entonces, existe la posibilidad de disciplinamiento con esa mujer que es la pertenencia. ¿Qué claro, pasa cuando no la podés disciplinar a esa mujer? claro, claro. Tiene que tener Entiendo. un correctivo. Entonces, Claro, ¿hasta dónde llega ese correctivo, no es cierto? sí, hasta Porque es de todos los niveles. Entonces, esto existió siempre, Marcelo. siempre. Lo ¿Y que esto es un fenómeno mundial, Amelia, o se nota más acá en América, dentro de nuestra educación, o se da en todo el mundo? Mira, esto es un fenómeno mundial con, digamos, no se da exactamente igual que aquí en Latinoamérica, pero si nosotros miramos a España con la cantidad de femicidios que tienen, vamos a ver que Claro, España tiene. estamos casi parejos con la cantidad de femicidios que ellos tienen en España, por ejemplo. Ah, Y uno correcto. dice, bueno, y estamos hablando de Europa y del primer mundo. Sí, 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 Entonces, sí. los femicidios existen, están. Está. Nosotros tenemos que saber, ¿no es cierto?, que acá en Argentina, por ejemplo, tenemos una ley del año 2009 y es una ley que debieran tener muy a mano todas las personas que tienen que ver con las leyes, jueces, fiscales, abogados, policías y demás, y resulta que es la ley 26.485, que conceptualiza los distintos tipos de violencia y sin embargo aún hoy les resulta difícil llevar adelante la ley, reconocer los tipos de violencia, reconocer las modalidades de violencia, por ejemplo. Ajá. Entonces, y es una ley del 2009. Entonces, y todavía no se está aplicando bien, entonces. Entonces, y se aplica así se aplica, como por ejemplo dejar libre a una persona por abuso sexual y en la semana siguiente acá en Tucumán acaba de aparecer como que está preso de nuevo porque posiblemente asesinó a una mujer, o Ah, sea, y de una manera espantosa. claro. O sea, de una manera tremenda, porque aparte es el ensañamiento, es cómo te adueñas de ese cuerpo, cómo lo seccionas al cuerpo, cómo lo dejas en bolsas de basura, cómo, Sí, o sí, sea, sí. todo lo que va sobreagregado a la cuestión tan tremenda del femicidio, ¿no? Sí, sí, es tremendo. Entonces, Sí, sí, no esa es situación. solamente terminar con la vida de esa mujer, Claro,
claro. Entonces, digamos, la justicia en este caso, porque estamos hablando de la educación, que me parece perfecto, pero eso Sí, pasa, eso sí, empezamos con los chiquitos de 5 o 6 años. Ahora los que son sí, adultos, ya, sí. ya la educación acá es difícil, ¿no? Acá tenemos que imponer la justicia. O sea, yo sí creo que hay que hacer hincapié en la educación, que Ajá, siempre tiene que estar la perspectiva de género en las distintas instancias, en las distintas asignaturas. Nosotros en medicina, por ejemplo, debiéramos tener una perspectiva de género marcada, que no la tenemos en nuestras carreras. Hay muy pocas facultades en el país donde de pronto puede aparecer una asignatura que por ahí es optativa, que tiene que ver con el tema de género. sí, Entonces, esto debiera ser parte de la currícula, ajá, bien. porque realmente nosotros hablamos de situaciones que nos pueden tocar, o sea, nos pueden pasar. Está bien, está bien. ¿Y qué está pasando con el Estado en este caso, no? Hay campañas, hay algo, por ejemplo, hogares para mujeres que deciden irse de la casa. ¿Cómo está Bueno, el Estado posicionado justamente, ahora? Sí, mira, justamente sobre eso es como que se ha desfinanciado las campañas ajá, que venían, digamos, trabajando muy bien en las distintas campañas, en los hogares de acogida. Es más, no te olvides que esto también tiene que ver con que si una adolescente se queda embarazada, qué es lo que hace, que puede sufrir más violencia, que el programa que estaba a cargo, más allá de educación sexual integral, que era el tema de la prevención del embarazo no intencional en la claro, adolescencia, claro. son programas que han quedado desfinanciados. Ujú, O sea, calcula una adolescente que de pronto queda embarazada y queda en una situación de extrema vulnerabilidad ante un vínculo violento. sí, Y de pronto, ¿cómo haces con esa adolescente? ¿No? claro, claro, Entonces, al tener un Estado que no está financiando estos programas, la vulnerabilidad aumenta también. y las posibilidades de esas mujeres de recurrir a refugios de mujeres, por supuesto, disminuye o desaparece porque no hay presencia del Estado en Ajá. estas áreas. Y también, bueno, hay otros temas, Amelia, que lamentablemente en cuestión de tiempo no podemos... me gustaría profundizar con el tema de educación sexual, el tema del aborto. Hay mucho para hablar de esto, Amelia. Así es, Lamentablemente muchísimo. no tenemos un tiempo para la entrevista. Yo te Sí, agradezco mucho esto, porque tuvimos, yo te diría, el primer contacto. Desde sí. nuestro programa, sabés que nosotros siempre hemos hecho notas referentes a la violencia y las vamos a seguir haciendo, por supuesto. Así que yo te agradezco todo esto que nos estás diciendo. Te diría, tenemos un minuto más. ¿Qué nos quisieras decir para terminar o cerrar la nota? Que aprendamos las mujeres a confiar en nosotras, en Ajá. nuestras intuiciones, en nuestras percepciones, en nuestros saberes, que aprendamos a confiar en nosotras. ¿Mm? Amelia del Bueno, Sueldo Marcelo, Padilla, te agradezco muchísimo. Te mando un gran abrazo a la distancia y estaremos en contacto seguramente para otras entrevistas. encantada, otro abrazo para vos. Muchos Gracias. cariños, Marcelo, gracias. Muy bien, ha sido la doctora Amelia del Sueldo Padilla, que es médica sexóloga, coordinadora del Comité de Prevención de la Violencia de Género de FASGO. Ha sido un placer charlar con ella.